Gracias, hermano. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bendecidos. Pues voltee a su derecha, a su izquierda, adelante, detrás. Salude al que está ahí, dígale: bienvenido. Me da gusto verte, Dios te bendiga. Si tenía tiempo que no lo miraba, dele un abrazo. No lo apriete mucho, no lo vaya a desquebrajar. Y me da gusto verlo hoy aquí en la casa de nuestro Dios. Bienvenidos todos, bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Amén. Hoy quiero terminar. Iba a preguntar, levanten la mano los despiertos, pero todos están despiertos, ¿verdad? Bueno, nada más. Hoy quiero terminar esta serie de estudios que comenzamos hace un tiempo, los exámenes de Dios. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo los exámenes de Dios y hoy quiero terminar con el examen de la religiosidad. ¿Habrá cristianos religiosos? La hermana luego dijo, amén. ¿Habrá cristianos religiosos? No debería. No debería. Pero si usted cree que usted no es un cristiano religioso, vamos a ver cómo nos examina la palabra de Dios. El examen de la religiosidad. Hace un tiempo me invitaron a predicar en la costa, los hermanos allá, las iglesias que están en la costa. Normalmente cuando los que ministramos, los que servimos, el grupo de alabanza, las personas que tenemos que estar antes de la actividad, antes de que usted llegue, pues ya pasó mucho tiempo, nosotros ya estuvimos aquí, ya oramos, ya acomodamos algunas cosas, ensayamos, revisamos todo para que usted esté bien. Entonces, normalmente cuando las reuniones son en la mañana, no nos da el tiempo de desayunar. Casi siempre todos estamos en ayuno. Y bueno, ofrecemos ese tiempo de ayuno para el Señor. Entonces, estando allá en la costa, sucedió igual. No había tiempo de desayunar, no había tiempo de tomar ningún alimento. Y la sesión se alargó. El programa se alargó porque así el Espíritu Santo nos guió a todos los que estábamos ahí. Y entonces ya habíamos comenzado desde las 10 de la mañana, ya estábamos rondando casi las 2 de la tarde y un ojo ya se quiere juntar con el otro, creo como que se quiere comer uno con otro. Y pues el estómago empieza a mandar señales de hambre. Entonces, pero bueno, el Señor nos sostiene y siempre sostiene a su cuerpo, a su iglesia, cuando hay un corazón que no está pensando necesariamente en la comida. Así es que se terminó la reunión, terminé de predicar y entonces las hermanas que salieron a preparar los alimentos, porque íbamos a comer todos ahí en el templo, me dijeron, vengas hermano. Y más o menos el templo, de los que conocen allá en Lázaro Cárdenas, tiene una salida hacia el lado izquierdo, hacia el lado de los comedores. Está la entrada, están las puertas allá, todo lo que es la parte inicial del templo, pero justamente a un lado del altar está la puerta izquierda. Y entonces yo tenía nada más que bajarme de aquí, caminar hacia la puerta y llegar hacia el comedor. Parecía peregrinación la que iba a hacer yo de aquí a allá. Y ya me estaba esperando un hermano ahí, pero atrás de él estaba otro y atrás estaba otro. Y yo vi la fila y los ojos se me empezaron a cruzar. Yo dije, ¿a qué horas voy a comer? Y quienes han estado allá en la costa saben que los hermanos casi siempre nos esperan con mariscos, con pescado, con mucho corazón. Siempre pues ellos están ofreciendo lo que normalmente no comemos aquí. Y el aroma ya llegaba. Así es que la lombriz de la comida haciendo su efecto, porque ya estaban sirviendo la comida allá. Y platiqué con el hermano uno, platiqué y varias veces me dijeron, hermano, ya está su plato, ahí voy. Y yo veía la fila. Y yo creo que los hermanos venían bien almorzados porque no tenían hambre.
Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Hermanos, grande es el corazón de los hermanos, que entonces como yo no iba al plato, me trajeron el plato. El último hermano de la fila me dijo: no se preocupe, usted puede ir comiendo, yo le voy platicando. Y entonces le voy a decir qué pasó. Me trajeron el plato, lo agarré con mucho amor, un plato muy generoso, y lo que hice fue que 2 o 3 mordidas le di, porque la verdad ya tenía mucha hambre. Y cuando uno está hablando y hablando y hablando y hablando, el estómago se está llenando de aire, de aire, de aire. Y 2 o 3 mordidas, terminé de hablar con el hermano y entonces me vino a la mente algo. ¿Y saben qué me vino a la mente? Mi mamá, siempre que nos sentábamos a la mesa con mi mamá decía: no se olviden de hacer su oración antes de los alimentos. Alguna vez escuché a alguna hermana en su casa o en la congregación, en alguna reunión: ya oraste por los alimentos porque si no te van a hacer daño. Es la amenaza. Y cuando yo me senté en la mesa, me acordé de mi mamá. ¿Y qué me decía o qué nos decía mi mamá? ¿Qué? Que oraron por los alimentos. Y yo dije: no oré. ¿Y saben? Que ese es un espíritu religioso. ¿Por qué? No me acordé de Dios. ¿De quién me acordé? Le tenía tanto miedo a mi mamá que me acordé de mi mamá. Que mi mamá no estaba ahí. Pero me acordé de mi mamá, que dijo: nunca se sienten a la mesa a comer sin primero dar gracias a Dios por la comida, porque hay mucha gente que no tiene que comer. ¿Usted ha dicho algo alguna vez así? La pregunta entonces ¿es malo eso? No es mala la disciplina, no es malo el recordatorio. El Señor nos dice a nosotros como pueblo que siempre tenemos que recordar su ¿qué? Su palabra. Y su palabra dice: dad gracias ¿en qué? En todo. Orad. Así es que es bíblico orar siempre, orar en todo momento. El problema es el motivo o la motivación con la que tú haces las cosas. Y esa motivación, ¿qué es? Si no está alineada con Dios, es religiosidad, porque no te nace del corazón. Usted ve que todos están aplaudiendo en la alabanza y usted aplaude como atrapando zancudos a ver si atrapa alguno. Usted no tiene ganas, pero usted está viendo que todos lo hacen. Pero hay niños, usted ve a los niños aquí alabando al Señor, que están metidos en la alabanza y en la adoración, ¿cierto o no? Y usted los ve y usted dice: ay, ese niño, ¿y yo por qué no siento lo mismo que él? Quizás porque su corazón no está guiado con Dios ni por Dios, sino que usted lo hace por un espíritu de religiosidad. Se arrodillaron todos. Yo me arrodillo para que el pastor no me diga: arrodíllate. Usted no tiene ganas de arrodillarse. Dijeron todos amén, amén, amén. ¿Quién sabe qué dijo el hermano? Pero amén. ¿Y saben qué es eso? Religiosidad. Porque su corazón no desea hacer lo que usted está haciendo. Usted lo hace mecánicamente y automáticamente. Quiero llevarle al Evangelio según Marcos. Hoy vamos a servir la cena del Señor, y qué bueno que hoy la cena del Señor nos sirve para pensar que no es religiosidad. Marcos 7. Cuando tenga tiempo en su casa de leer todo el Evangelio según Marcos, usted podrá entender perfectamente, o a cabalidad o de manera completa, todo lo que Jesús quiso decir
en todo este capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Marcos 7. Leamos versículos 1, 2 y 3. Marcos, Evangelio de Marcos 7, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Se juntaron a Jesús y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales comer pan con manos inmundas, esto es, porque los fariseos y todos los judíos, si muchas veces no se lavan las manos, ok, hasta ahí. Está pasando algo aquí. Hay alguien que está con esta gente y ese es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, está ahí. Y hay un grupo de personas que está con Jesús, entre ellos sus discípulos. Pero también está la gente que no conoce de Jesús y por curiosidad, porque alguien los invitó, están ahí. Pero hay un grupo de gente que se acerca a Jesús y que dice la Biblia que eran un grupo de fariseos y de escribas. Estos dos grupos eran grupos religiosos, porque ellos se dedicaban a construir reglas que partían de la interpretación de la ley de Moisés. ¿Sí? Ellos estudiaban tanto que ellos hacían reglas de lo que ellos entendían que Dios le dijo a Moisés. De tal manera, hermanos, que Jesús les tiene que decir: ustedes han hecho tantas reglas que no son capaces de obedecer todas sus reglas. Y le imponen a la gente cargas muy pesadas que la gente nunca puede hacer. ¿Y saben qué le decían a la gente? Si tú cumples todas esas reglas, entonces tendrás justificación, perdón, aceptación delante de Dios. ¿Y cómo vivía la gente? Atemorizada, cargada. Ellos hacían algo que se llama el misnar. No voy a hablar mucho de eso. Los judíos usan mucho el misnar. ¿Y qué es el misnar? El misnar no es otra cosa más que la tradición de la repetición oral. ¿Se acuerdan en Deuteronomio qué decía la palabra de Moisés por mandato de Dios al pueblo? Y la repetirás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la tercera. Y entonces ellos lo que hacían era oralmente repetir. Y hermanos, delante de Dios eso es bíblico y lo tenemos que hacer. Y si usted tiene niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, hijos, abuelos, bisabuelos, qué sé yo, la condición que usted tenga, usted está mandado por Dios en su palabra a que usted no va a dejar de repetir todo el consejo de Dios. Amén. Eso es bíblico. Y cuando mi mamá nos hablaba a nosotros y nos decía su palabra, la palabra de Dios, mi mamá lo hacía con la intención de que nosotros siempre recordáramos la palabra. Y usted como hijo de Dios, usted siempre va a encontrar en la palabra un recordatorio de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere que usted no se olvide. Y el misnar que tenían los judíos era una cuestión de adoración a Dios, obedeciendo el mandato de repetir, y les enseñaban. A la edad de 12 años, los niños sabían todos los mandamientos de la ley de Moisés y se las enseñaban en casa. ¿Y se acuerdan qué dijo Moisés al pueblo? Y no solamente eso, las vas a pintar en tu casa, las vas a traer colgadas en tu ropa para que nunca se te olvide su palabra. Por eso el Señor a Josué le dice: mira que te mando que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
Pero no solamente tenían el Misnar, tenían el Midrash y la Gemar. Y esto era todo lo que los ancianos, vamos a decirle así, lo que las personas de mucha madurez, por sus años, por su sabiduría, por su conocimiento, le enseñaban al pueblo como maestros. ¿Se acuerdan de Pablo hablando a Timoteo, que era un joven? Y le dijo: tú has llegado hasta aquí, pero eres un joven que has conocido de Dios, has entendido de Dios, porque ha habido dos personas en tu vida que te han enseñado. ¿Quiénes fueron? Tu mamá y tu abuela. Ellas dos te han enseñado. No solamente te han enseñado todo el consejo de Dios, sino que también le enseñaron a Timoteo cómo conducirse, cómo andar en los caminos de Dios con su ejemplo. Y esto era el Midrash y la Gemar. Y era lo que el pueblo hacía para poder ayudar a la gente a entender. Y de estos ancianos, de estos sabios, de estos maestros, estaban integrados los fariseos y los escribas. Ellos memorizaban la ley, memorizaban todo el consejo de Dios y tenían discípulos a quienes ellos enseñaban. Tenían grupos a los que ellos les ayudaban a memorizar la ley. Y eran grupos grandes, no eran un grupo pequeño, eran grupos grandes. Y los adoctrinaban en todo el consejo para andar agradando a Dios. Acuérdense, el Misnar tenía que ver con todo el consejo de Dios. Y el Midrash y el Gemara tenía que ver con todo el consejo que venía de Dios, pero para la vida cotidiana. Y ahí era donde ellos decían: cuando entres en la sinagoga, quítate el calzado. Cuando entres en la sinagoga, entra bien vestido. Cuando entres en el lugar de la presencia de Dios, guarda ¿qué? Silencio. ¿Era malo eso? No, no era malo. Ellos buscaban que el orden, ellos buscaban que las cosas funcionaran bien, y entonces para vivir bien ellos dictaron muchas leyes que no estaban escritas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen: ¿y por qué tenemos que hacer el culto el domingo? ¿Por qué no lo hacemos el sábado? ¿Por qué no lo hacemos el viernes? ¿Por qué no lo hacemos el lunes? Bueno, hay un orden dentro de todo lo que Dios nos manda. El Señor dice: acuérdate de un día, 6 días trabajarás, más uno, ¿de quién es? ¿Y eso tiene que ver con la iglesia o con el corazón? Con el corazón. El problema es que nosotros pensamos que nada más hay un día que le pertenece al Señor. ¿Cuál es? ¿Verdad que sí somos religiosos? Todos los días son del Señor. Usted trabaje 6 y uno, entrégueselo al Señor. El Señor no le dice cuál. Quienes hemos hecho la religión, lo somos los seres humanos. Y entonces la persona se desgarra las vestiduras y ay, ¿por qué? Hay iglesias, hay congregaciones que tienen los cultos el día sábado. Y no es porque esté en contra de la Biblia, sino porque la gente es el día que descansa. Y todos trabajan el domingo. Y usted va a decir: qué pecadores los hermanos. No, ellos apartaron un día y se santificaron como iglesia para reunirse todos los sábados. Qué bueno, ¿no? ¿No le da gloria a usted a Dios? Claro que sí. El desbalance de nosotros, ¿cuál es? La religiosidad de nosotros, ¿cuál sería? Ustedes se reúnen los sábados, pecadores. Porque el día del Señor, ¿cuál es? Ya te estaba patinando, ¿verdad? No, es el domingo. No, esos hermanos están mal.
El pastor tiene que hablar con ellos porque, no, hermanos. El primer día de la semana recordamos la resurrección de ¿quién? Eso sí no es religión. Recordamos que el primer día de la semana dice que unas mujeres muy de mañana fueron a la tumba y que Jesús ya no estaba y había ¿qué? Resucitado. Pero no significa que nada más el domingo se deba de hacer la reunión. Puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, puede ser toda la semana. Finalmente yo me gozo el lunes, el martes, el miércoles, el Señor está todos los días, amén. Nuestra religiosidad es cuando queremos atribuirle cosas a lo dicho del hombre que Dios no dijo. Y decimos, es que Dios dice así, no. Y no por eso usted va a dejar de venir a la reunión de los domingos, no. Digo que nada más tenemos que tener cuidado porque este es el día que hizo el Señor. Sí, este es el día que hizo el Señor, pero también hizo el lunes y también hizo el martes, el miércoles. Todos son días del Señor. Por una cuestión de organización de esta congregación, nos reunimos los domingos. Amén. Bien, seguimos. Están estos fariseos, estos hombres escribas, y se acercan a Jesús y le dicen a Jesús que sus discípulos están comiendo pan con manos ¿qué? Inmundas. Y dice, y esto es condenación. Se van a ir al infierno. Porque los fariseos y todos los judíos, lea conmigo el versículo 3, ¿qué hacían? Aferrándose ¿a qué? A la tradición de ¿quién? De los ancianos. Ahora fíjese bien qué era la tradición de los ancianos. Escuche usted. No es que era una cuestión de higiene. Usted y yo usamos gel, alcohol, jabón, cualquier cosa para lavar manos antes de comer. Pero en la tradición de los ancianos es que cuando la gente, como estaban mezclados judíos y no judíos, cuando un judío saludaba a un no judío, ellos se sentían como inmundos, sucios. Cuando saludaban a una persona pecadora, pecadora en el sentido de figuración de ellos, era la gente que no tenía temor de Dios, que sabían que hacía todo lo malo, como las personas que cuenta el evangelio que Jesús tuvo contacto cuando entró en la casa de un pecador. Todos somos pecadores, así dice la palabra de Dios. Pero había algunas evidencias muy claras de esto. Y estos hombres decían que cuando tú tenías contacto con una persona, si ibas al mercado, si ibas a la sinagoga, si ibas al lugar de adoración y en el camino tú tenías contacto con una persona inmunda, había que hacer un ritual de purificación y lavarse las manos muchas veces para quedar limpio. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo Dios? Aferrándose a la tradición de ¿qué? De los ancianos. El Midrash, la Gemar. Dios le dijo en el libro de Levítico, no lo busque por cuestión de tiempo, pero Dios le dice a Moisés que los sacerdotes se tienen que purificar para ofrecer el sacrificio. Los hermanos del instituto saben esto porque están viendo la vida de los primeros 5 libros. Y Dios le dijo a Moisés que los sacerdotes se tenían que purificar, lavar manos. Pero los ancianos, ¿qué dijeron? También ustedes, si saludan a un inmundo, tienen que lavarse muchas veces las manos. Y los fariseos le dicen a Jesús, vemos que tus discípulos no se lavan las manos cuando vuelven de las plazas y no lavan los vasos de beber y los jarros, pero ellos están hablando de una tradición de los ancianos. Quiero que lea conmigo el versículo 5, la pregunta de los fariseos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos... Salud. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a qué?
Ahora, ¿se acuerdan lo que Dios dice de David? Dice Dios a David: este David está conforme a mi corazón. Este David es obediente. Saúl fue desechado, pero David es obediente. No a la ley de Moisés, que sí la cumplía, pero lo que a David le preocupaba era su obediencia. ¿A quién? A Dios. Y dice: es un varón que anda conforme a mi corazón. Y los fariseos le preguntan al maestro: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Hermanos, la tradición, lo religioso no te hace libre en Jesús, aunque tú ya seas salvo por la gracia de Dios. ¿Vives una vida en libertad? Sí, porque Jesús nos hace libres del pecado. Pero tú te atormentas solo queriendo cumplir una tradición de los hombres y no agradando a Dios con tu corazón. Puse el ejemplo de la oración. Puse el ejemplo del día domingo. Y hay tantos ejemplos, hermanos, que podemos hablar entre cristianos que luchan y que sufren con la tradición porque están pensando en la tradición de los hombres. ¿Saben en qué pensaban los fariseos y los escribas? En ellos mismos y en agradar a los demás. Te agradezco, Señor, que no soy como ese pecador que está ahí. Y lo hacían en voz alta, ¿para qué? Miren, voy a decir algo. Espero que no me agarren a pedradas. Yo he escuchado gente orar. Y aunque no juzgamos la oración, si esa persona orara así todo el tiempo, yo diría que esa persona anda conforme al corazón de Dios. Yo he escuchado gente orar y oran de una manera diferente porque hay gente. Cambian hasta la voz. Señor, en este día. No, dices, tú que estás entre nosotros. Y no me estoy burlando. Porque eso es cuando no te surge del corazón. ¿Qué estás haciendo tú? Queriendo que las personas te escuchen, ¿tú qué? Y hay gente que lo cree. Pero el Señor nos desnuda. A Él no le podemos engañar. El versículo que sigue, que es el versículo 6, Jesús les dice: hipócritas. Y saben que la palabra hipócritas aquí significa teatreros, actores. ¿Saben por qué? El actor está platicando con el director de la película, de la telenovela, del programa, y el director de la película, del programa, le dice: párate aquí. Y cuando la persona venga aquí, tú inmediatamente empiezas a llorar. Y después te empiezas a agarrar el pecho y te caes al piso. Ya que estás en el piso, pataleas como que te están. Y miren, esos son profesionales, ¿sí o no? Y usted está en la televisión y está: se va a morir, se va a morirse. Y empieza que el hombre, y le empieza a salir espuma y mueve los pies. Y ahí está. Y usted se la cree y dice: ay. De aquel lado de la televisión gritan: ¡corte! ¿Y qué hace el actor? ¿Ya están las carnitas? Y usted dice: pero te estabas muriendo hace ratito. Hizo un acto de hipocresía. Ni sintió la muerte, ni sintió los ojos al revés, ni echó espuma por la boca, ni lo que lloró fue verdadero. Simplemente se metió en un papel. ¿Para qué?
¿Para qué? Para representar algo que él no sentía ni tenía. Y usted y yo en la televisión, ¿qué hicimos? Yo quiero ser como el del Titanic y abrir así. Ni el mar pisaron cuando grabaron esa película. Pero usted se siente, llévame, esposo mío, llévame al barco para sentirme como la del Titanic, que el pelo se me Mire, esa es actuación. ¿Y sabe usted una cosa? Hay cristianos hipócritas. Y el cristiano hipócrita es el que actúa, finge amar a Dios, hacer todo para la honra y gloria de Dios. Finge que está en comunión con Dios, finge que está recibiendo de Dios. Y usted y yo nos la creemos. Ay, el hermano, qué espiritual. Hasta la vena se le hinchó aquí cuando nos habló. Yo también que se me hinche y hasta los ojos para que no vaya a querer usted ser como el muñeco ese que le da vuelta a la cabeza. Fingen espiritualidad, pero por dentro están ¿qué? Vacíos. Y eso se llama religiosidad. ¿De dónde sale el pecador? ¿De dónde sale el no creyente? Muchas veces en la tradición, en la religión organizada, te dicen, híncate y ponte ahí 1 hora y golpéate en el pecho, y cuando salgas, Dios que mira tu aflicción y tus rodillas y tu pecho y salen y dicen, no voy a echar unas cervezas porque salí bien agitado de las rodillas, y salen. Porque lo que hicieron dentro del templo, ¿qué fue? Hipocresía, religiosidad. No sintieron una obediencia a Dios. Y Jesús nos confronta y nos dice, hipócritas, ¿son buenos actuando ustedes? Hermano, te amo con todo el corazón del mundo. Eres mi hermano de la congregación, el más favorito, y unas puñaladas que le está dando por la espalda. Porque el Señor Jesús desnuda al hombre de tal manera que dice, con sus labios, ¿ustedes qué? Me honran, pero su corazón. Y hermanos, digo, saludamos a tanta gente, abrazamos a tanta gente. ¿Y saben cuáles son los mejores abrazos y saludos? Los de los niños. ¿Se ha fijado usted en eso? El niño trae chocolate por todo lado, aquí embarrado de pastel y trae queso y trae galletas y se acerca con usted, le da un abrazo y usted sabe que ese abrazo no es de hipocresía. Y usted a lo mejor puede reaccionar por el chocolate y que trae baba por aquí el niño y todo. Y el niño se le acerca, pero él lo está haciendo en un acto de amor genuino. ¿Saben qué cantamos hace un momento? No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Y eso es lo que Dios le está diciendo a esta gente. Hipócritas, se acercan a mí, pero no para aprender, no para que yo les enseñe. Se acercan a mí porque quieren quedar bien con sus discípulos, con su gente, con su grupo de fariseos y de escribas. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me ¿qué? Me honran, enseñando como doctrinas ¿qué? Enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. No hay fórmulas humanas,
Solo es el Espíritu Santo, hermanos. Solo es el poder de la sangre de Cristo transformando vidas. No hay edificios que tengan mayor santidad que otros. Si el Señor está ahí, ese lugar es santo porque Él está ahí. Si usted es un hijo de Dios, Dios está en su corazón, usted debe ser santo porque Él es santo y porque Él está ahí. No hay fórmula. Vivimos en un mundo de hipocresía donde la gente trata de aparentar, trata de arreglarse, trata de verse bien, trata de mostrar un no sufrimiento, pero su corazón está vacío. La gente busca cómo el orden y el éxito guarden una relación. Es que yo soy muy ordenado y gracias a mi orden y a que yo no soy flexible, tengo éxito. No, hermanos, con Dios no es así. Dios dice: al Señor tu Dios adorarás, no tendrás dioses ajenos, me obedecerás en todo, me honrarás en todo, tu corazón estará conmigo y entonces todo te saldrá bien. Dios no pide esfuerzo humano, Dios no pide leyes humanas. Y yo sé que usted me va a decir: bueno, y entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro? Lo hacemos por una cuestión de orden. Imagínese esto. Voy a poner un ejemplo. Bueno, ya tengo hambre, pero no es muy temprano todavía. Pero imagínese que yo le digo al hermano, la hermana Zaira y su esposo, y les digo: hermanos, ahorita al salir de la reunión, espérenos a toda la iglesia aquí. Vamos a ir 100 personas a comer a su casa. ¿Qué va a decir el hermano? Hermano, espérese, ¿cómo 100? Sí, usted diga amén, gloria a Dios, aleluya. Allá vamos a caer todos a comer. Y el hermano va a decir: hermano, pero son 100 gentes. ¿Y qué van a llevar? Nada, el Señor proveerá. Usted no le ponga ataduras al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu se... ¿Así sería? ¿Usted me recibiría así? ¿Y por qué usted quiere con el Señor así? No, que venga la gente y no le ponga trabas al Espíritu. El Espíritu va a repartir. No, hermanos. Bueno, si el Espíritu reparte y lo hace en abundancia, pero tenemos que organizarnos. ¿Sí o no? Así es bíblico. El Señor no hizo todo en un solo día. Pudiéndolo hacer todo en un día, el Señor fue dándole orden a la creación. En un plan perfecto, Dios permitió que pasaran muchos años hasta que vino el Mesías. En un plan perfecto. El hermano me diría: mire, hermano, ¿qué le parece si lo dejamos para la próxima semana? Deme chance el próximo mes para buscar unas sillas, unas mesas y para ver qué vamos a comer. No, hermano, no aprisione usted el poder del Espíritu. Fuego va a caer y el Señor nos va a mandar hasta comida del cielo. ¿Sabe qué es eso? Religiosidad. Que Dios no trabaja así. Pero qué diferente sería que yo me acercara con los hermanos y le dijera: queremos ir a comer, 100, 200 personas. ¿Cómo ve? Y el hermano me dice: hermano, pues no tengo muebles, déjeme ver cómo conseguimos muebles. ¿Y a qué hora sería? Pues ¿qué le parece? A las 2 de la tarde. ¿Y qué comeríamos? Bueno, ¿qué le parece? Frijolitos, carnitas, un mole. Y eso sería organizarnos. De tal manera que llegado el día, ya sabemos que vamos a ir a la casa del hermano, que va a llevar uno tortillas, otro vasos, otro refrescos, otro hielo, otro esto, otro lo otro. Otros vamos a limpiar antes, después en qué vamos a echar la basura. Y eso Dios lo bendice. Ese es un orden. Y Dios no es un Dios de desorden. Entonces, por eso en la iglesia tenemos ciertas reglas que decimos: vamos a comenzar en la reunión a tal hora, se va a terminar a tal hora, para que usted se organice, para que usted sepa cuánto tiempo va a estar aquí en la reunión. Pero nos veríamos mal diciendo: vamos a comenzar a las 10 de la mañana y si el Señor nos quiere tener aquí hasta las 7 de la noche, aquí vamos a estar y a ver qué comemos y a ver qué hacemos. No, eso no es. Esa es religiosidad. Y estamos tentando a Dios. Siempre hay un orden. Y entiendo que muchas veces el Espíritu Santo cambia nuestro plan, nuestro pensamiento, nuestro programa, pero nunca lo va a hacer en desorden.
siempre lo va a tener en un orden. Y tenemos que tener cuidado. Les dijo: hipócritas, en vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, lea conmigo. Versículo 8, bien importante, esto que vamos a leer. Dice así: porque dejando os aferráis los lavamientos de los jarros y hacéis. ¿Sabe usted? Nosotros aquí no tenemos ningún problema. Pero ¿sabe usted que hay lugares donde si el que predica no trae corbata, no lo dejan predicar? ¿Y qué es la corbata? ¿Un elemento de santidad? Es una tradición. Los líderes, los pastores, de alguna manera, para diferenciar en el pueblo quién es el que está dirigiendo, quiénes son los que están ministrando, las hermanas que están a la entrada recibiéndole a ustedes para acomodarles, ellas normalmente están ahí. Los hermanos de la alabanza traemos un uniforme, pero eso no nos hace más santos, ¿o sí? ¿Depende de la ropa nuestra santidad? ¿Depende de la ropa el agrado a Dios? No. Ahora, ¿qué es la tradición de los hombres? Escuche usted esto. Dios formó a Adán del polvo, y de la carne de Adán sacó para formar ¿a quién? A Eva. Y los dos delante de Dios fueron perfectos. Vino el pecado, fueron desechados de la presencia de Dios. El huerto se cerró y ellos tuvieron que salir y procrearon a dos hijos, Abel y Caín. ¿Qué es lo que Dios hace con Eva y con Adán? Que Adán y Eva conocieron el huerto que Caín y Abel ya no conocieron. Ellos pudieron conocer la gloria de Dios literalmente porque no había barrera de pecado que estorbara en su mirar con Dios. Caín y Abel, ¿qué pasó? Ellos ya no conocieron ese Dios del huerto. Era el mismo Dios, pero relacionado con ellos de manera diferente. De tal manera que Adán y Eva adoraban a Dios. Sí. ¿Quién los enseñó a adorar? Dios. Dios puso en su corazón adoración. Y Adán y Eva adoraban a Dios. Pregunto, ¿lo que hicieron Adán y Eva con Caín y Abel fue enseñarle a conocer al Dios del huerto? Sí, porque ellos lo conocían. Y ellos le platicaron, seguramente Adán y Eva le platicaron a Caín y Abel cómo era el huerto donde ellos vivían y cómo adorar a Dios. Llega el momento, estoy en Génesis 4 y usted sabe, llega el momento que Caín y Abel se presentan delante de Dios para adorar a Dios. ¿Qué escoge de ofrenda Caín? ¿A cuánto les gusta la comida, hermanos? Sean sinceros. Solo el hermano lo voy a invitar a comer. Bien, hermano, usted nomás es el único. Los demás son abstemios de comida. ¿Cuánto les gusta la comida? Mire, y cuando usted llega a una casa, nos toca a los líderes, a los pastores, a los maestros. A veces nos honran ustedes estando en su casa y entramos y huele. Ay, estos son frijoles chinitos. Y ve usted en la mesa los frijoles chinitos. Las carnitas. Yo estoy con carnitas todo el día, ¿verdad? Bueno, el chicharrón, el mole, la birria, los cueritos. Ay, usted me está haciendo agua a la boca y usted está viendo todo en la mesa. Caín escogió del fruto de la tierra lo mejor. ¿Y cómo creen que se veía esa ofrenda? Las manzanas, los plátanos, las sandías, las ciruelas, las fresas, las cerezas. No dice exactamente qué,
Escogió fruto de qué? Fruto de la tierra. ¿Cómo creen que estaba ese canasto? Precioso. Ahora imagínense que llego yo a su casa. Hoy voy a usar el ejemplo de las carnitas. Y hermano me invitó a comer a su casa. Y llego y al abrir, me abren la puerta de su casa y yo digo, hermano, ¿qué es eso? Es un puerco que tengo ahí, hermano, para sus carnitas. Un puerco. Y lo vamos a sacrificar. Hermano, pero está medio cochino el puerco. Así son los puercos, bien puercos. Pero no se preocupe, cuando ya lo matemos, lo vamos a limpiar, lo vamos a destazar. Bueno, lo voy a hacer menos agresivo. Llego yo a su casa y la hermana Luisita me tiene los frijolitos, el chicharrón, la adobera, el mole, el pozole y todo ahí. Llego el hermano Jorge, me dice, hermano, véngase para acá. Y están todos los pedazos de carne con sal crudos. ¿Cuál es más atractivo? Hermana, le llevé muchos comensales hoy. Miren, Caín buscó el agrado de Dios por lo que Dios mirara. ¿Cierto o no? Por eso la religiosidad en el cristiano se identifica claramente cuando usted busca a Dios agradarle con lo que usted hace. ¿Oyó bien? Usted busca agradar a Dios con lo que usted hace para ser visto por los demás. Y Abel llevó un cordero para ser ¿qué? Sacrificado. Ahora quiero preguntarle, ¿despreció Dios la ofrenda de Caín porque era mala? No. Solo que Dios miró el corazón. Y el corazón de Caín, por muy bonita que estaba la ofrenda, no era lo que Dios aceptaba. Y bien, valdría la pena decirle a Caín, hipócrita. ¿Por qué? Pero si él lo hizo con todo su amor para el Señor. Pero si se sacrificó, trabajó 6 meses la tierra y yo me consta que no se robó ni un pepino, ni un aguacate y todo. Pero eso no fue lo que Dios miró. Dios miró corazón. Cuando tú hagas algo para el Señor, cuando tú empieces a hacer algo para el Señor y cuando tú estés en el camino del Señor, cuídate de examinar tu corazón. Porque si lo que tú haces, lo haces para agradarte a ti, para agradar a los demás y para agradar a la gente y para que la gente te vea espiritual, entonces, hermano, estás frito. Y el Señor nos dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y ahí somos desechados y despreciados. No voy a poder terminar. Hoy tenemos que servir la cena del Señor. Pero antes de terminar, quiero llevarle a un pasaje que usted conoce perfectamente bien. Libro de los Hechos. Voy a dejar aquí la parte 1 para los hermanos que están en el audio. Luego me dicen, ¿y cuándo sigue? Sigue la parte 2. ¿Verdad? Pero usted va a encontrar que la palabra de Dios dice en Hechos 10. Estoy en el libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y ¿qué? Y temeroso de Dios. Subraye usted, era un hombre no judío. Era un hombre centurión, ya tenía bajo su autoridad 100 soldados y la compañía se llamaba la italiana. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Él solo? Con toda su ¿qué? Y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Oraba a Dios, ¿qué? Ahora, déjeme decirle algo. ¿Hipócrita? No.
¿Verdad que no? Genuino. Genuino. Dice que este hombre no hacía limosnas para que la gente lo viera a él. Su corazón estaba alineado con Dios. Y lo que él hacía, lo hacía para agradar a Dios. Y dice la palabra que no solo él, toda su casa, y oraba siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer, someternos al juicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que este vio una visión a la hora 9 del día, que un ángel de Dios, ¿qué hacía? Entraba donde él estaba y le decía, ¿qué? Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? ¿Y qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas, ¿qué? Para memoria. Ahora, escuche bien esto que le voy a decir. Él no hizo limosna, o no dio limosna, o no hizo oraciones para que la gente lo amara más. Él lo hizo desde su corazón, sin intentar agradar a nadie más que a Dios. Y hermanos, esa es la ofrenda que sube delante de Dios. Quizás muchas de las ofrendas que tú le has entregado a Dios, Dios te las ha rechazado, porque no son genuinas. Y esto nos demuestra que Dios rechaza la ofrenda que no viene con un corazón contrito y humillado. Y le dice a Cornelio, he olido tu ofrenda que me has entregado. Ve a traer a una persona para que te ayude. Y él mandó a sus criados. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos, los criados, iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro se subió ¿a dónde? A la azotea. ¿Para qué? Para orar. Y tuvo hambre. Le vino un éxtasis y vio comida, vio reptiles, vio cuadrúpedos, y le dice una voz, levántate, Pedro, mata y ¿qué? Y come. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué? ¿Señor qué? No. Estoy en el versículo 14. Entonces Pedro le dice, Señor, no. Ahora fíjese usted, quien le está diciendo a Pedro es el mismo Dios, levántate, come, o mata y come. Le está dando permiso. Y Pedro le dice, Señor, ¿qué? No. Porque ninguna cosa común o qué, o inmunda he comido jamás. Y eso vamos a estudiar la próxima semana. Inmundo. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? Tus discípulos no se lavan ¿qué? Las manos y están comiendo de manera inmunda. Pregunto, ¿Pedro había sido perdonado por el Señor después de su negación? Sí. Tan es así que Pedro se levanta y da un discurso, y aquel día, no uno, miles conocen a Jesús y son llamados hijos de Dios. Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, Pedro sigue predicando de la palabra de Dios. Pero ahora Dios está desnudando a Pedro. ¿Y a qué estaba aferrado Pedro? A la tradición de la ley de los hombres. Cuidado, hermanos, cuidado, cristianos. Tú puedes ser un verdadero hijo de Dios y que el Espíritu Santo fluya en tu vida, pero puede ser que en ciertas áreas de tu vida estás todavía aferrado a la tradición y no sirves ni haces las cosas a Dios con tu corazón, sino que las haces por tradición. Pedro le dice, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces el Señor le tiene que decir, lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué? Inmundo. Aquí vamos a parar el día de hoy.